de la doctora Yamilet Sierra, quien ella es médica especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia, toxicología clínica de Bogotá, Colombia. Ella va a compartirnos el tema de intoxicación por alcoholes tóxicos. De un momentito para darle parte, doctora. Buenas noches para todos. Agradezco a todos los organizadores la invitación. Soy Yamilet Sierra, soy médica toxicóloga clínica egresada de la Universidad de Antioquia, actualmente radicada en la ciudad de Bogotá, desde donde presto mis servicios como toxicóloga clínica. El día de hoy me invitaron a esta charla, intoxicación por metanol, que es un tema importante en salud pública. Lo vemos con frecuencia, entonces espero sea de gran ayuda. Gracias. Voy a detener mi video, mi cámara, para poder dar continuidad a la presentación. Entonces, el metanol es un alcohol tóxico. El término alcohol tóxico realmente, digamos que no se debería en sentido arbitrario utilizar, porque si somos puristas, este término aplica para todos los tipos de alcohol, porque todos causan de alguna manera embriaguez y efectos en órganos que pueden llegar a ser letales. Entonces es un término realmente mal empleado, pero que lo designamos para hablar de alcoholes distintos al etanol que no están destinados para la ingesta, como el caso del metanol. El metanol es un alcohol primario. Esto quiere decir que como el etanol contiene un grupo hidroxilo en el extremo de la molécula, como lo vemos acá, en esta representación de su fórmula, y se conoce normalmente como alcohol metílico, ya vamos a ver de dónde es este origen, como alcohol de madera o alcohol de cocina. Es un líquido claro que es muy soluble en agua, atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica y tiene un olor característico que es un olor afrutado. Tiene un sabor a alcohol y es un líquido inflamable. Entonces, para conocer un poco de los términos, de dónde aparece toda esta terminología, sabemos que a lo largo de la historia, en el antiguo egipcio lo utilizaban como un líquido de embalsamiento. Luego, en 1661, por baile colaboradores, destilan de un arbusto de buxus, de la madera, este tipo de alcohol, y de allí su nombre, que se conoce como metileno, en raíces griegas, y que quiere decir vino de madera. En 1843 ya conocemos la composición química y en 1923 empieza toda la síntesis para la industria. Tiene diferentes usos, lo encontramos precisamente en este escenario, en la industria. Se producen miles de millones de galones anualmente en Estados Unidos y sus principales usos los vemos como agentes limpiadores. Lo encontramos también en camping o en estas estufas que se utilizan para estos campamentos, en antorchas de soldaduras, en pinturas, en soluciones de limpieza, como mencionábamos en diferentes escenarios. Lo encontramos como solventes, como anticongelantes y también en los derivados del petróleo y en los líquidos de limpieza de las fotocopiadoras y parabrisas. Tenemos tres tipos de exposición: una exposición accidental, que suele ocurrir en la población infantil o pediátrica, y este uso se da generalmente como medicamento artesanal o como una costumbre que se ha ancestralmente para controlar la fiebre en los chiquitines. Entonces lo aplicaban en la piel y de esta manera la piel lo podía absorber y de acuerdo a la superficie corporal del niño y otros factores podría llevar a toxicidad. Lo encontramos también en los trabajadores de la industria de carburadores cuando se exponen sin adecuadas medidas de protección o cuando los límites no son permitidos y a través de los vapores pueden llegar a intoxicación. Y tenemos el otro contexto que es intencional, donde los pacientes tienen un intento suicida, generalmente con ingesta de perfumes que lo contienen. Y también en el contexto de adulteración. Es importante saber que realmente se consigue fácilmente, tiene un costo muy bajo, 3 veces más económico que el etanol. Esto hace que sea de fácil acceso a todas las personas. Antes en Suecia, para la década de los 70, teníamos soluciones de limpieza con porcentajes que alcanzaban casi el 80%,
pero en los últimos años, debido a la epidemiología que tenemos con este tipo de sustancias químicas, se ha logrado disminuir a 5% en países como estos, en países europeos que ya controlaron este tipo de venta libre. En adulteración, entonces, lo encontramos por error o lo encontramos también por contaminación o por fermentación. Tenemos una estadística de intoxicación a nivel mundial con picos epidemiológicos que se han presentado con brotes, donde Buller y Watt describen 253 personas que fallecieron y otras quedaron ciegas. En 1953, Bennett, 323 pacientes de Georgia que ingirieron whisky de contrabando, un 40% metanol y con un porcentaje de muertes de 41 muertes. Privación de la libertad en Michigan, una prisión en 1979 donde reportó 46 intoxicados y 3 fallecidos. Las epidemias de intoxicación masiva pues, están relacionadas con este tipo de bebidas fermentadas que han sido contaminadas y realmente lo encontramos a lo largo de la historia casi que en todos nuestros continentes. Vemos que tenemos desde 2009 registros en Uganda, en 2011 en Sudán, en Ecuador inclusive, acá en Latinoamérica, tenemos en Haití, en India. Los últimos reportes 2016 Rusia, donde 74 pacientes fallecen después de 107 personas que fueron expuestas a esta sustancia contaminada. Y las estadísticas en Estados Unidos, tenemos total de 13.524 pacientes con, este registro se llevó a cabo del 93 al 98, con 2.254 casos por año, que es el promedio que se viene manejando. Sin embargo, con el COVID-19, los productos de limpieza que se utilizaron pues, por todo el tema de la pandemia, desinfectantes y demás, vemos que esta estadística aumentó casi que un 10% más de los casos. En nuestro país, desde 2003, las intoxicaciones por este tipo de sustancias químicas se definen como un evento de interés en salud pública y a partir de ese momento se empieza esa notificación al Civigila. El promedio de casos que teníamos para este momento, 154 casos del último periodo de 2020, que es el periodo 13, con 17.270 casos, y de esos 17.270 casos, 154 fueron reportados como metanol. Entonces, tenemos casos aislados por intento de suicidio, como mencionábamos, o accidentales en población pediátrica, pero también tenemos brotes epidemiológicos que ocurren generalmente en festividades. Hacia los años 60 en Bogotá se celebró una boda que se conoció como la boda fatídica, porque tuvimos varios casos de envenenamiento por metanol después de unas bebidas fermentadas contaminadas. En Barranquilla también se ven brotes masivos en las festividades en el Carnaval de Barranquilla. Y en 1989, 31 personas afectadas y 21 fallecidos por esta sustancia química. En 2004, para el Día de la Madre, también tenemos reporte de 86 personas afectadas y 19 fallecidas. En cuanto a la toxicocinética, entonces, tenemos que la vía de absorción puede ser oral, puede ser inhalada o puede ser transdérmica. Entonces, cuando tenemos ingesta de este tipo de sustancias químicas, sabemos que se absorbe muy rápidamente, aproximadamente a los 5 minutos, pero con un pico que puede ser a lo largo de los 30 o 60 minutos, dependiendo de algunas variables. Una biodisponibilidad hasta que se metaboliza la sustancia y verdaderamente allí es cuando tenemos la toxicidad por estos metabolitos, no antes, directamente por el metanol no, sino hasta que sufre todo su metabolismo. Y tenemos entonces que hay unas enzimas y un primer paso antes de que esto ocurra. A través de la inhalación, una absorción que puede llegar a ser muy significativa si no tenemos los elementos y si hay otras variables que jueguen a favor de ello. Y por eso es que también la OSHA recomienda que para los trabajadores que tienen 6 horas de contacto con este tipo de sustancias, el límite permitido, partículas por millón, es de 200 partículas por millón en estas 6 horas de trabajo. A través de la piel, penetra la piel y es allí cuando vemos que algunas costumbres a lo largo del mundo, como en Turquía,
donde utilizan este tipo de sustancias químicas para mejorar el dolor musculoesquelético, que es tópico, hacen aplicación tópica. Sucedían intoxicaciones en población infantil. Esto, obviamente, teniendo en cuenta la superficie corporal total y la permeabilidad de la piel. Hay algo llamativo y es que hay reportes de esta toxicidad por esta práctica de Hawking que se ha dado en Países Bajos, en Holanda y en contexto pues también recreativo. Tiene tiene una distribución que dijimos que a pesar de que tiene una unión limitada a proteínas, tiene un volumen de distribución de 0.6 a 0.8, muy soluble en el agua y tiene un metabolismo que ya lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta que concentraciones tóxicas, hablamos mayor de 200 miligramos por litro, y esa concentración nos habla de que necesita un soporte urgente y que son unas concentraciones altas. Tiene unas dosis letales que se hablan alrededor de 30 mililitros o gramos, aunque hay una susceptibilidad individual, o podemos hablar de 1 a 2 mililitros por kilo. Sin embargo, con ingestas puras de metanol de 6 a 10 ml, ya vemos que los efectos se empiezan a ver principalmente en el nervio óptico y puede llevar a cambios visuales y a ceguera. En cuanto al metabolismo, suceden sin intervención, unas reacciones, mediante oxidación, unas reacciones oxidativas sucesivas, donde pues dos enzimas juegan un papel muy importante, que es el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, a través de unos factores y de una reducción de NADs, ¿sí? De dinucleótido de nicotina y adenina. Y cuando vemos que este metanol se sintetiza en formaldehído, realmente es un proceso lento, que todavía no podemos hablar de toxicidad, pero cuando ya juega un papel importante el aldehído deshidrogenasa y formamos el ácido fórmico, y de allí el formato y el ion hidrógeno, es cuando vemos que este metabolismo, a pesar de que puede tardar hasta la vida media 20 horas o más, es un proceso rápido, de conversión rápida. Y allí es cuando empezamos a hablar de metabolitos tóxicos. Esto finalmente, si se medía a través de folato, vemos que termina en dióxido de carbono y agua que se puede eliminar fácilmente, pero estos son los metabolitos tóxicos que se pueden acumular y son los responsables de. Entonces, como dijimos, se elimina lentamente, tiene una cinética de orden cero, en ausencia de tratamiento, quiere decir que es un mecanismo saturable. Se ha estimado que aproximadamente una tasa de 8.5 miligramos por decilitro hora y principalmente como vapor de aire exhalado, pero su vida media, como mencionábamos, puede llegar hasta las 54 horas. Entonces, este tipo de alcohol generalmente sí causan embriaguez. Son relativamente no tóxicos cuando no se han metabolizado, pero sabemos que si se metabolizan y si se acaban las reservas, tenemos unos daños importantes neurológicos y también a nivel de nervio óptico. Dosis mínima letal, 0.5 a 1 gramo por kilo. Todos los alcoholes pueden provocar embriaguez dependiendo de la dosis y el peso molecular. Así como su peso molecular, de acuerdo al tamaño de ese peso molecular, así mismo va a ser la embriaguez. Entonces miremos que el metanol tiene un peso molecular de 32, realmente no es el alcohol con mayor peso molecular. Tenemos otros con mayor peso molecular, sin embargo sabemos que es una sustancia tóxica y que puede ocasionar embriaguez. A concentraciones inferiores a 10, podemos hablar que es una intoxicación leve. Se producen principalmente manifestaciones que son gastrointestinales, alteraciones visuales de la percepción o acomodación, hiperemia de papila. Concentraciones de 10 a 50 presenta también síntomas gastrointestinales, diaporesis, visión borrosa, taquipnea y una disminución de reflejo fotomotor más edema de papila. Concentraciones que sean superiores a 50 nos hablan de una intoxicación grave con agitación, con delirio, con convulsiones, coma, cianosis, hipotensión y muerte. Entonces,
Esta clínica, que puede aparecer tempranamente, también puede retrasarse hasta 72 a 96 horas, dependiendo de las reservas del paciente, dependiendo si ingirió etanol u otros factores. Hay clínica que puede presentarse de una forma infrecuente como dolor abdominal o disfunción pulmonar, y lo más frecuente que vemos es una visión borrosa que el paciente describe como visión en nieve con un escotoma central y una ceguera, y con afectación también de los campos, que se vuelven campos visuales asimétricos hasta en el 76% de los casos. Parkinsonismo y movimientos anormales por el compromiso de ganglios que vamos a ver. El formato como tal es una toxina mitocondrial que inhibe toda la fosforilación oxidativa, afectando el citocromo oxidasa, y las células retinianas y el nervio óptico son especialmente sensibles a este efecto. Entonces tenemos que dentro de esas primeras manifestaciones encontramos un defecto pupilar aferente, que es un signo ominoso. El examen ocular también puede revelar midriasis, un brillo retiniano debido al edema retiniano y hiperemia del disco óptico. Esa degeneración del nervio óptico es importante porque continúa progresando al menos 2 años después de la exposición al metanol. O sea que no estamos hablando solo de una toxicidad aguda, sino que este paciente debe tener un seguimiento interdisciplinario, y debemos tener en cuenta que esto no es una toxicidad que se dé después de esta exposición. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos que hay una lesión en ganglios bilaterales. Podemos encontrar necrosis del putamen con o sin hemorragia, menos frecuente del núcleo caudado, necrosis también del cuerpo calloso, y podemos encontrar asociado a ello lesión renal aguda, rhabdomiolisis, mioglobinuria y pancreatitis, que se puede presentar hasta en un 50% de los casos, la mitad de los pacientes, quiere decir que no es infrecuente. Cuando hablábamos de toxicidad crónica, este estudio nos muestra que en una serie que se hizo de pacientes en 2012 en República Checa, donde se tomaron 42 pacientes de estos 101 hospitalizados, presentaban alteración visual, los que sobrevivieron hasta en un 38% de los pacientes. Entonces, más pruebas muestran que la lesión axonal sí sigue progresando a lo largo, y que esto puede llegar inclusive hasta los 2 años posteriores a la exposición. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, es importante conocer la historia clínica, conocer la fuente original a la que el paciente estuvo expuesta, el producto como tal, el frasco, las concentraciones, qué otros agentes tenían allí, agentes químicos, y concomitante que pudo haber ingerido el paciente adicional o a qué pudo haber estado expuesto, porque recordemos que este tipo de sustancias vienen también mezclados con sustancias anticorrosivas, etcétera, que también nos toca descartar que no vaya a ser otro tipo de toxicidad como metamoglobinemia, etcétera, o que pueda tener efectivamente lesión como quemadura en tracto. Entonces, estos productos industriales es importante conocerlos de primera mano, saber de su ficha técnica, de su composición, cuándo y cómo ocurrió esta exposición, intención de la exposición para saber qué cantidad potencial pudo haber estado expuesto el paciente. El examen físico es muy importante, a veces perdemos este examen en las primeras horas porque el paciente no llega directamente o no consulta tempranamente, pero es muy importante un examen completo, incluyendo fondo de ojo, y los laboratorios se deben hacer buscando diagnósticos diferenciales, pero también conocer el estado metabólico del paciente. Cuando tenemos concentraciones de 18 miligramos por decilitro de metanol, ya sabemos que hay una toxicidad visual. Si tenemos concentraciones entre 49 miligramos por decilitro o cercanas al mismo, sabemos que aparte de la toxicidad visual se suma la toxicidad neurológica, y que estas ya pueden ser letales, como decíamos, mayor a 50. Y sí o sí, concentraciones mayores a 25 se consideran tóxicas y diagnósticas. Las concentraciones séricas de metanol y formato a veces no las tenemos en todas las instituciones, pero si contamos con servicios que tengan cromatografía de gases, las podemos realizar. Los pacientes que consultan tardíamente ya han metabolizado el compuesto, esto es importante, y podemos medir metabolitos tóxicos.
Y el 97% de los casos de intoxicación en muestra de sangre se puede detectar este formato en esos pacientes. Saber y reconocer dónde debemos tomar estas muestras, en qué tubo, qué características debe tener en nuestro laboratorio. Y la primera ayuda que tenemos a mano, si no podemos utilizar este tipo de ayudas porque tenemos un laboratorio limitado, etcétera, es la brecha osmolar. Esta brecha osmolar realmente es una brecha que podemos tener rápidamente, y nos habla de que si hay una brecha osmolar grande inexplicablemente, pues que el paciente está evidentemente ante una exposición de un alcohol tóxico. No nos puede decir cuál, porque no discrimina qué tipo de alcohol, pero sí sabemos que estos resultados, la brecha más de 20 milismol, nos habla de que estos niveles altos reflejan acúmulo de sustancias osmóticamente activas y que posiblemente estamos ante un alcohol tóxico. Esta brecha se define como la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad plasmática calculada y nos proporciona esa información que, como mencionábamos, es importante en ese momento y que está disponible en ese momento. Se debe interpretar y permite, tomar decisiones tempranamente y según la clínica, pues orientarnos hacia qué tipo de alcohol pudo haber estado el paciente expuesto. Como mencionamos, no distingue entre los diferentes tipos de alcohol tóxico, pero estima la cantidad molar de moléculas sin carga y por lo tanto aumenta solo en presencia de alcoholes tóxicos. Quiere decir que no lo tenemos en otros escenarios. Cuando vamos a ver por qué es insensible en presentaciones tardías, sabemos que depende de la concentración y peso molecular de los alcoholes, pero que no, ya vamos a ver una gráfica de por qué no lo vamos a encontrar tardíamente. Y en ingestas pequeñas sí tenemos problemas porque realmente no es lo suficientemente sensible para excluir una pequeña ingesta como cuando tenemos un valor muy cercano a lo normal o una ingesta muy mínima. Cuando tenemos ingestas de etanol mayor a 100 miligramos por decilitro, esto también puede aumentarla y estamos hablando únicamente de metanol. El anión GAP, entonces, es la suma de todos estos aniones no medidos, son metabolitos ácidos orgánicos que se disocian 16 a 24 horas y acá vemos la representación de los dos, el anión GAP y el osmol GAP. Entonces, la ausencia de elevación del GAP temprano después de la ingesta no excluye el diagnóstico, porque vemos que hasta ahora, así lo midamos tempranamente, no lo vamos a encontrar elevado. Hasta ahora está empezando a elevarse y puede llegar acá hasta tardíamente para que empiece a metabolizar y cuando empieza a metabolizar, ¿cierto? Porque todavía no tenemos aniones que sumen a este anión GAP, no se ha metabolizado este tipo de alcohol, entonces posiblemente lo vamos a encontrar normal. Diferente a lo que sucede a los MOL GAP, que como son todas estas sustancias que nos suman a este peso, sí lo vamos a encontrar tempranamente. Y por el contrario, cuando se empieza a metabolizar y se convierte todo esto en aniones, ya va decayendo hasta que llega a un rango normal. Entonces, estas ayudas son importantes tenerlas, es importante saber la temporalidad de la exposición del paciente para podernos guiar y poder saber hacia cuál nos inclinamos. Obviamente, sabemos que los MOLGAP pues, nos va a ayudar en estas primeras horas y tempranamente ayudar a tomar este tipo de decisiones. El etanol, el sustrato preferido, pues es de la enzima es el etanol, pero también está el metanol y el etilenglicol, ¿cierto? Concentraciones, como dijimos, cercanas a 100 miligramos por decilitro, virtualmente excluyen los alcoholes tóxicos como la causa de elevación de anión GAP elevado más acidosis, ya que debería haber evitado el metabolismo de metabolitos tóxicos. Eso quiere decir que si tenemos unas concentraciones de etanol muy altas, nos está actuando de una vez como antídoto, o sea, no podemos pensar en un alcohol tóxico cuando tenemos estas concentraciones tan altas. Finalmente, lo que vemos cuando el paciente llega es que ya está en un metabolismo anaeróbico con una elevación de lactato porque hay un desequilibrio entre el NAD y el NADH que favorece la concentración de piruvato en lactato. Entonces,
Finalmente, el paciente es un paciente desnutrido, también los pacientes alcohólicos tienen alteraciones nutricionales y ya tienen reservas muy bajas que tampoco, o depletadas, que no pueden metabolizar todo este tipo de sustancias, como decíamos con el cofactor folato. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, tenemos que, primero, si podemos tener estos datos, pues obviamente a través del laboratorio los podemos averiguar y pueden ser de gran ayuda la concentración de metanol, y esto por la historia clínica, tiempo de ingesta, qué otras sustancias concomitantes y cuál es el estado metabólico actual del paciente. Tenemos soporte y estabilización, el ABCD, proteger vía aérea, evitar las complicaciones que amenacen la vida del paciente, líquidos y toma de paraclínicos. Medidas de descontaminación, recordemos que no hacemos lavado ni carbón en este tipo de casos, que no son absorbidos por el alcohol y porque podemos tener ingestas concomitantes, además de la alteración de estado de conciencia del paciente. Corrección de trastornos metabólicos, si el bicarbonato de sodio es inferior con un pH de 7.3, y tratamiento con cofactores como ácido fólico, tiamina, piridoxina por las vías metabólicas que vimos. Tenemos dos antídotos, etanol y fomepizol. En la literatura realmente en nuestros países, en la mayoría no contamos con fomepizol, contamos con etanol. Sabemos que el etanol tiene una afinidad 10 veces más afín a la enzima versus el metanol y que se usa como antídoto para la intoxicación desde 1940. Pero no está aprobado por la FDA para esta indicación, lo podemos usar igual a través de la vía endovenosa o vía oral, es económico, está disponible mundialmente, tiene efectos adversos, requiere uso y requiere monitorización, más tiempo del paciente, pero a la fecha no hay estudios que validen la administración de etanol en mejora de resultados clínicos. Con el fomepizol sabemos que es un antagonista competitivo de la enzima, que es un potente inhibidor y que fue aprobado por la FDA para esta intoxicación en el año 2000. Solo se agregó a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud en 2013. También está disponible en varias vías de administración. Es costoso, a pesar de que tiene pocos efectos adversos, pero tampoco tenemos estudios que comprueben superioridad respecto al etanol. ¿Cuáles son las indicaciones para administrar un antídoto? Que tengamos unas concentraciones de metanol superiores a 20 miligramos por decilitro, que tengamos un osmol-gap con una historia clínica que nos indique que podemos estar ante el caso de una ingesta de este tipo de alcohol, y un osmol-gap superior a 10. Un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor de 20, o como dijimos, la suma de estos tres criterios acompañado de osmol-gap. Cuando hablamos del etanol, que es lo que normalmente tenemos nosotros en nuestros servicios y en la mayoría de nuestros países, tiene una tasa de eliminación de 20 miligramos por decilitro hora, siendo más alto en consumidores frecuentes. Damos una dosis de carga de 0.8 o 0.6 por kilo. Las concentraciones se miden 1 a 2 horas y lo ideal es obtener concentraciones entre 100 a 150 miligramos por decilitro. Una dosis de mantenimiento de 1.4 mililitros kilo hora, y debemos buscar una solución que se pueda administrar con una concentración del 10%. Continuarse hasta que este metanol sea inferior a 20 miligramos por decilitro. Acá hay unas variables que no voy a entrar en este momento a explicarlas, pero pues tenemos que tener en cuenta si el paciente es un consumidor de etanol, si tiene un trastorno por consumo, y si es un paciente que ya tiene una enfermedad hepática alcohólica, etcétera. Algunas indicaciones para saber si modificamos o no dosis. Bueno, respecto al etanol, ejemplo, si tenemos ¿cómo lo vamos a administrar? Tenemos ampollas que generalmente vienen de 5, de 10 mililitros o de 50 mililitros, con concentraciones del 96 a 99%. Buscamos una solución que nos quede al 10%. Esto se logra con una mezcla de 50 cc de etanol más 450 cc de estroza en agua destilada 5%. Y aplicamos esta fórmula: alcoholemia deseada en miligramos por decilitro por 0.6 por peso. Y esto lo dividimos en porcentaje de solución más por gravedad de etanol. Ejemplo,
Si el paciente pesa 70 kilogramos, tenemos 150 por 0.6, ¿cierto? Entonces la alcoholemia deseada por 0.6 por el peso del paciente dividido en nuestra solución, que quedó al 10%, que dijimos que era la forma como lo íbamos a administrar, y por gravedad de etanol. Esto nos da una dosis de carga de 797 mililitros IV. ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? Dosis de carga por tasa de eliminación de etanol hora dividido en alcoholemia deseada. Quiere decir, dosis de carga 797 por 20, que es la tasa de eliminación como lo mencionamos, y la alcoholemia deseada dividido 150. 106 mililitros de etanol al 10% por hora IV. Esa es la forma como vamos a dar la indicación de la dosis de carga y de la dosis de mantenimiento según el etanol, si tenemos al 96 o al 99%. Si desafortunadamente nos toca utilizar al 21% por vía oral, también tenemos una fórmula un poco más fácil. Únicamente hacemos el cálculo del bolo y de la dosis de mantenimiento. Pero si tenemos ampollas, como ya vemos que está en nuestro stock de antídotos, es así como se maneja. Entonces el fomepizol tiene estudios farmacocinéticos basados en un pequeño número de estudios, pero en animales, estudios en humanos voluntarios e informe de casos. Pocos datos sobre el efecto de edad, sexo, insuficiencia hepática o renal. Sabemos que se absorbe rápidamente por vía oral, pero generalmente se administra por vía intravenosa, con un volumen de distribución también que es amplio, una eliminación que ocurre por metabolismo hepático y aparece 1 a 3.5% de una dosis administrada de fomepizol sin cambios en la orina. Tiene un metabolismo o induce la CYP450 y particularmente la CYP2E1. La eliminación es de 30 a 40 horas, con una tasa cercana a 0.41 miligramos por litro hora, y se da una dosis de carga de 15 miligramos kilo, seguido de 10 miligramos kilo cada 12 horas, con ajuste para hemodiálisis hasta que logremos un pH normal. Si pudiéramos elegir cuál de estos sería mejor para el paciente, entonces nos dice que debemos tener las ventajas, debemos considerar también las desventajas, y aparte lo que sabemos ya de los dos medicamentos, ¿cierto? Entonces las desventajas, ejemplo, si hablamos de etanol, que nos prolonga la hospitalización, que posiblemente requiramos UCI, que requerimos un monitoreo más cercano, requerimos estar tomando niveles, concentraciones. Con el fomepizol no, pero tenemos la desventaja que no es de fácil acceso, que es un medicamento costoso, ¿cierto? Que es un medicamento que se vence y hay que estarlo cambiando cada 3 años, y que pues desafortunadamente en nuestros hospitales no lo tenemos disponible. Bueno, les traigo lo que habíamos hablado de la necesidad de, si pudiéramos elegir cuál de los dos tomaríamos para indicarlo al paciente, pues debemos tener todas estas consideraciones: cuál es más fácil de administrar, cuál necesita monitoreo, fomepizol no necesita monitoreo, cuál deprime el sistema nervioso central, fomepizol no deprime el sistema nervioso central, cuál necesita UCI, etc. Ahora, ¿qué rol juega la membrana extracorpórea en estos tratamientos y cuál es el consenso y la recomendación? Sabemos que para intoxicaciones graves, sí o sí, debemos llevar al paciente a hemodiálisis, ¿cierto? Y si es el otro escenario de una intoxicación moderada y demás, debemos contemplar y sumar riesgo-beneficio del paciente, analizarlo y definir cuál es el mejor tratamiento, si me voy por antídoto o efectivamente me voy por técnicas de membrana extracorpórea. Definitiva, sabemos que depura los metabolitos y corrige acidosis, y es el mejor método del paciente definitivo cuando estamos ante una intoxicación grave. La Academia Americana de Toxicología Clínica, en sus guías, ¿qué recomienda? Es un poco también lo que hemos hablado, ¿cierto? Si tenemos un paciente con un pH inferior a 7.3, ya sabemos que pues si está cercano a 7.3, primero vamos a corregir bicarbonato, y si tenemos ya la certeza de que efectivamente el paciente necesita soporte y estamos ante un paciente que
tiene una intoxicación grave, si tenemos disponibilidad de antídoto y si no, nos vamos por la técnica de etanol y hemodiálisis. Estas indicaciones, como las mencionábamos, pH que siga inferior a 7.2, 7.3, síntomas visuales, falla renal, que no responda a la terapia, concentraciones mayores a 50, sí o sí, pues es un paciente que debe dializarse. Fomepizol, como dijimos, no tenemos, pero podríamos tomar mano del etanol. Bueno, las recomendaciones de cuándo llevar al paciente a hemodiálisis, según esta Academia Americana de Toxicología Clínica y sus guías prácticas, nos sugieren que si el pH es menor a 7.25 o a 7.35 tiene indicación, o si tiene síntomas visuales o lo que hemos mencionado, alguno de estos criterios. Y el grupo de tratamiento de envenenamientos y terapia de membrana extracorpórea nos habla si el pH es inferior a 7.15, si el defecto visual es severo o grave, si hay coma, si hay deterioro, si hay estado de conciencia, si hay empeoramiento, si el paciente tiene una falla renal o tenemos, a pesar de la administración de antídotos, 70 miligramos por decilitro de concentraciones de metanol, llévelo a hemodiálisis. O si tenemos 60 miligramos de concentración a pesar de dar etanol, llévelo a hemodiálisis. O en el caso de que no tengamos ningún antídoto, debe ser llevado a hemodiálisis en valor de 50 miligramos por decilitro. Entonces, estos son los criterios que en 2002 planteó la Academia Americana de Toxicología Clínica y estos son los criterios que en 2015 planteó este grupo de tratamiento de envenenamiento de membrana extracorpórea. La decisión de utilizar un inhibidor solo en combinación con diálisis sigue siendo un área de controversia. Utilizamos los dos, ponemos uno, llevamos al paciente a hemodiálisis. Es una decisión para tomar individual, dependiendo del paciente y su escenario. Se habla también de unos factores pronósticos, realmente los que más tienen impacto es que el paciente llegue en coma, una alteración marcada de estado de conciencia, que el paciente tenga un pH bajo, que el paciente tenga una creatinina de 1.06, que el paciente tenga también un bicarbonato muy bajo y una PCO2. Esos factores están relacionados con un pobre pronóstico para el paciente que tiene una intoxicación por metanol. Tenemos otros cofactores que han sido utilizados también como tratamiento para estos pacientes, tiamina, ácido fólico. Y esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.